Oremos, hermanos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo de gracia que nos das, de venir en paz voluntariamente respondiendo a tu llamado, Señor, para escucharte, adorarte, glorificarte con nuestros dichos y nuestros hechos. Señor, gracias porque estamos en un lugar cómodo, fresco, agradable. No hay inundaciones, no hay persecución. Ninguno de los que estamos aquí tenemos familiares que hayan sido asesinados por ser cristianos. Estamos aquí. Tenemos Biblias, muchas en nuestra posesión. Nos damos el lujo de escogerlas para venir y usarlas. Señor, que esta mañana tu Espíritu nos hable, nos instruya, pero sobre todo que nos transforme para corregir el camino del que nosotros mismos nos hemos desviado. Ayúdanos, Señor, a ser humildes y que hoy, Señor, haya corazones transformados por el Evangelio de Jesús. Te damos gracias, Dios, y te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. 1 Corintios 11, hermanos, versículos del 2 al 16. Los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por causa de los ángeles. Sin embargo, en el Señor, ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque si como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer, y todas las cosas proceden de Dios. Juzguen ustedes mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? ¿No les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria? Pues a ella el cabello le es dado por velo. Pero si alguien parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Amén. Puedes tomar asiento. Espero que no tengas muchas expectativas sobre cómo se tratarán estos temas a partir de hoy, de aquí en adelante. Y por otro lado, qué bueno que las tienes, porque este es el momento donde se tienen que hablar estas cosas, ¿verdad? Desde el púlpito. Confiamos en que el Señor y la obra del Espíritu Santo y la voluntad de Dios se da para las iglesias conforme se predica la palabra, y estos son esos momentos. Porque muchas veces es muy difícil
traer a colación temas complejos solo porque alguien tiene una duda. Es decir, confiamos nosotros en la provisión del Señor a través de la palabra predicada, porque el Señor en algún momento nos puso a los que estábamos predicar 1 Corintios. Entonces, eso es bueno, porque yo no tengo que andar inventando temas ni andar esperando que sea yo inspirado para decir ahora voy a hablar del corte de cabello, de lo largo del cabello. Entonces no es así, es el Espíritu Santo. Entonces, si te tocó estar aquí, qué bueno, hermano. Si no, bueno, a los que faltaron, y pues ya lo verán después. Muy difícil ponerle un título a este sermón, pero sí tiene un énfasis, y lo que quiero pues estar recalcando diferentes maneras durante el sermón es que debemos reflejar el orden de Dios en los roles de hombre y mujer y honrar a Cristo en la adoración. Entonces lo voy a estar diciendo de varias maneras. Mira, leía y buscando yo ejemplos, un pastor, cierto pastor, X pastor, en un viaje donde le invitan a predicar, pues como todos los pastores, hace una exhortación, una aplicación general de la Biblia, y dijo: todos debemos tener cuidado de ser pacientes los unos con los otros, ¿no? Es algo normal. Pero en ese momento, una mujer se levantó, saltó y gritó: no me diga eso hasta que mi esposo haya conseguido un trabajo. Y la mujer se sentó. Obviamente, si eso sucediera aquí, todos iban a voltear a ver a esa mujer. Y también al hombre. El hombre apenado cubrió su rostro, se sonrojó. Y fue un hombre que, según este pastor, pues no volvió a levantar la mirada durante todo el resto del sermón y el culto. Y lo que podemos ver aquí es algo seguro. Esa mujer no sentía la menor obligación de honrar a su esposo durante el tiempo de la adoración pública. Ahora se imaginan cómo es esa dinámica en la casa. Y hermanos, todo el tiempo hay ejemplos, tal vez menos extremos, de tales deshonras que ocurren aquí, en el día a día en una congregación. Es más, tengo la fortuna, y a veces no tan fortuna, de estar aquí parado y ver cuando estoy predicando cosillas, ¿no? Yo veo cosillas así. No es por revelación, es que pues los veo. Y entonces veo a los esposos, hombre y mujer, codearse tras o echarse miradas, ¿no? Entre ellos. Cuando yo digo algo, pues que toca un punto referente a su relación o referente a la última discusión que entablaron. Hermanos, bueno, antes de seguir, no hagan eso. No hagan eso, no codeen, no se burlen, no le vayan a pegar, porque el sermón es para ti. No es para el que está sentado a tu lado, inclusive si es tu esposo o tu esposa. El sermón es para ti, es individual. ¿Ok? Bueno. Hermanos, pareciera que a veces no nos damos cuenta de que en esta reunión de adoración es un tiempo en que tenemos que dar prioridad de venir a adorar a Cristo. Todos tenemos, creo que eso muy claro. Todos tenemos esa prioridad. Pero también pareciera que nos importa poco los que están alrededor nuestro. Venimos a honrar a Cristo. Y luego no nos pasa por la mente que también estamos honrando a los que están a nuestro alrededor. El domingo pasado comenté en el sermón, ¿te acuerdas? Prediqué capítulo 10, versículo 23 al capítulo 11, versículo 1. Que iba a ser trascendental poder avanzar, ese sermón iba a ser trascendental
para poder avanzar en los temas que a partir de hoy vamos a tocar. Entonces, si no viste el sermón pasado, vete, escúchalo y regresas. No es cierto. Te lo dejo de tarea. Porque ese sermón, y desde el capítulo 6, tendrías que retomar esos sermones, van a ser trascendentales para estos temas. ¿Recuerdas de qué se trató el sermón pasado? La inteligente y la aplicada de mi hermana ya dijo, yo sí. No. ¿Te acuerdas de qué habló el sermón o no te acuerdas? Te recuerdo, vivamos para glorificar a Dios, sirviendo ¿a quién? A los demás y guiándolos a la salvación de Cristo. Eso incluía renunciar a mis derechos, cosa que hemos venido repitiendo, que el Espíritu Santo nos ha estado repite y repite y repite en varios sermones. Entonces hoy, hermanos, vamos a profundizar en un tema esencial: el diseño de Dios para el hombre y la mujer. No le hagas mucho caso al título que trae tu Biblia. Los títulos en la Biblia no son inspirados, ¿ok? Eso los inventó un cuate que lo quiso resumir y escribió un título conforme él descubrió, ¿verdad? Los títulos no son inspirados. El título de la mayoría de las Biblias habla de la mujer en la iglesia. Y sí, sin duda. Pero como ya te diste cuenta y lo acabamos de leer, el hombre también aparece aquí. ¿Ok? Entonces hablaremos de eso. Miren, hermanos, en Coram Deo nosotros abrazamos sin ningún complejo la doctrina del complementarismo. Gracias por esos amenes. El complementarismo es la verdad del diseño o sobre el diseño bíblico en referencia al género y a los roles que Dios ha establecido para el hombre y para la mujer, tanto en la iglesia como en el hogar. Y esta enseñanza que antes se daba por sentada, pues recientemente, esto es nuevito, esto es nuevo, recientemente está siendo debatida. Pero esta era históricamente hablando, la doctrina sobre el rol y el género, los roles y el diseño de Dios para eso. Nuestra declaración de fe, como otras declaraciones, nuestra declaración de fe no es la única. Hay otras declaraciones que abrazan muchas iglesias. Hay una que se llama la Declaración de Danvers sobre la masculinidad y feminidad bíblicas, y está la Declaración de Nashville sobre la sexualidad humana y los roles de género. Esa es nueva, esa es de 2017. Deberías buscarla, si quieres les paso los nombres ahí. Pero nuestra declaración y estas que son universalmente adoptadas afirman sobre la igualdad y la dignidad. Y pon atención a esto, es bien importante. Hombres y mujeres fueron creados a la imagen de Dios, iguales en valor y dignidad. Ambos reflejan a Dios de manera distinta y complementaria en diferentes o más bien, esas diferencias tenemos que honrarlas, deben ser honradas y no negarlas. Con respecto a los roles, las declaraciones afirman que la masculinidad y feminidad bíblicas enriquecen la vida humana. Hombres en el liderazgo sacrificial y amoroso. Hombres, se los repito, en el liderazgo sacrificial y amoroso. Y mujeres como ayuda, apoyo, sumisión voluntaria y gozosa. Y esta complementariedad refleja a Cristo y su iglesia. Con respecto al matrimonio, la unión de un hombre y una mujer que se convierten en una sola carne. Estas son afirmaciones. Este diseño da florecimiento mutuo, trae gozo y manifiesta los propósitos de Dios. Con respecto a la restauración y la redención, la caída distorsiona el diseño original, pero Cristo restaura roles y relaciones. Con respecto a la familia,
Esposos, ya lo dije, líderes amorosos, esposas colaboradoras y confiadas en el liderazgo del varón. En la iglesia, igualdad espiritual, pero roles distintos de liderazgo y enseñanza. También hay principios de verdad y de amor. Enseñar la verdad bíblica con respecto al género y a los roles se debe hacer con respeto. Hay que evitar distorsionar y deshonrar el diseño de Dios, tanto en hombres como en mujeres. Y las diferencias de género reflejan el diseño de Dios, no son consecuencia del pecado. Es importante. Como pusiste atención, estas afirmaciones son contraculturales dentro de la sociedad en la que vivimos. Una sociedad que vive en una profunda confusión con respecto al género y a la sexualidad. Entonces, imagínate, cuando tienes jueces en la Suprema Corte de Justicia que no pueden definir lo que es una mujer, dices, oh Dios, ¿en qué problema vivimos? ¿En qué crisis moral y espiritual vivimos? Cuando el que imparte justicia no sabe definir lo que es una mujer. Ahora, no nos engañemos pensando que esto nos deja exentos a la iglesia de esa confusión. Y la iglesia de Corinto en aquel momento enfrentaba cosas similares, ¿no? Tensiones similares donde había confusiones que desafiaban el diseño divino que se vivía en ese entonces y que vivimos hoy. Entonces Pablo después, en el capítulo 14, lo vamos a ver en otras semanas, dice: Dios no es un Dios de confusión, sino es un Dios de paz. Y que en su iglesia todo debe de hacerse decentemente y con orden. Este es un principio que, aunque todavía no lo vemos, tenemos que traerlo. Ahora, hermanos, estos principios que leí, generalicé, no tienen el objeto de apagar el entusiasmo de adoración aquí, la alegría que vivimos aquí. Hace rato te oíste cantar. Estábamos cantando. ¿Dónde están los cantantes? Ahí está Cristian y los tres que estaban allá, ¿no? Nos oyeron cantar, ¿verdad? Cantamos con gozo, con alegría. Lo que acabo de leer no tendría por qué apagar esto, sino más bien lo que acabo de leer y lo que leímos en la palabra tiene que establecer límites sanos, límites ordenados que edifiquen al cuerpo de Cristo. Y entonces esto va a dar testimonio claro y va a dar testimonio atractivo a los no creyentes. Entonces nuestro pasaje, hermanos, complementa estos principios, o son la base de estos principios también, de que el diseño de Dios para hombres y para mujeres no es un obstáculo. Al contrario, es una hermosa expresión del orden trinitario y de la sabiduría de Dios. Vemos nosotros de manera práctica cómo nuestros roles, si estos son entendidos de manera correcta y ejercidos de manera correcta, glorifican a Cristo, hermanos. Y esto también refleja la armonía que se vive en la Trinidad. Entonces, estos roles, hermanos, son diseñados por el Espíritu Santo. Y estos principios también son diseñados e inspirados por el Espíritu Santo. Y entonces nos instruyen sobre cómo son los roles apropiados de los hombres y de las mujeres. En este caso, en la adoración corporativa, en la iglesia, en el culto dominical. Y quiero aclarar que esto está lejos de oprimir, esto está lejos de limitar. Al contrario, esto nos tiene que invitar al gozo, a la armonía y a la plenitud de lo que Dios ha diseñado. Todos creemos aquí que Dios no se equivoca, ni se ha equivocado, ni se equivocará, ¿verdad? Amén. ¿Por qué se iba a equivocar? ¿O por qué iba a dejar huecos legales en el diseño divino con respecto a los roles de hombre y mujer? No es así. Ahora, es importante poner contexto. Pablo está muy preocupado de que las mujeres en la iglesia de Corinto no siguieran las costumbres de la época. Tenemos que ver que aquí Pablo está situando costumbres.
¿ok? Y la costumbre social aceptada en la época exigía que las mujeres, ya sea judías o cristianas, se cubrieran el cabello. No sé si te ha tocado pasar al lado de una judía ortodoxa, se cubren el cabello, ¿verdad? Ese era el contexto, lo que está haciendo Pablo. Y estas costumbres variaban, como toda sociedad. Mujeres de clase baja, por alguna razón, se cubrían la cabeza. Las mujeres conservadoras hasta se cubrían el rostro. Pero en otros lugares se usaba solamente como un chal, así cortito, que les cubriera el cabello. Nada más el cabello. Las mujeres casadas necesitaban cubrirse la cabeza porque el cabello se veía como la corona de la belleza de la mujer. Entonces, si una esposa exponía o mostraba públicamente su cabello, se veía como un acto de promiscuidad. Entonces, el cabello descubierto era un símbolo de seducción. Por eso las mujeres, sobre todo las casadas, se cubrían el pelo. Ahora, no todas las mujeres corintias eran conservadoras. La clase alta, contaminada por la alta sociedad de la zona, se hacía peinados ostentosos. ¿Y cómo iban a enseñar el peinadote de salón si se cubrían el pelo? Tenían que quitarse el velo para mostrar la ornamenta de su peinado. Y luego, quiero que te sitúes en esto. La iglesia de Corinto se reunía en casas y los que ponían sus casas eran los adinerados. Los cristianos adinerados abrían sus casas. Entonces puedes imaginarte el choque de conflicto entre la mujer que abría su casa, mostraba hospitalidad, rica, con un peinado ostentoso y recibían para hacer el culto ahí de adoración, recibir a mujeres pobres que se cubrían inclusive a veces hasta el rostro. Pues unos lo veían como un libertinaje, ostentación, seducción. Es lo que Pablo está hablando aquí. Pablo sabía los argumentos judíos, grecorromanos, pero también reconocía la libertad que tenían las hermanas corintias por el evangelio de Cristo que había sido dado a ellas. Pero les insta a usar su libertad de forma que no fueran de tropiezo para las otras. Lo que hemos venido predicando desde el capítulo 6. ¿Ok? Y les insta a ceder su derecho a peinarse, a quitarse el velo de la cabeza o del pelo, del cabello, cuidando la conciencia de las otras hermanitas. Entonces, hermanos, aquí vemos un montón de instrucciones, un montón, que si lo lees así a primera, no te das cuenta. Y hay varios principios que nosotros como iglesia tenemos que honrar, hermanos. Tenemos que honrar. Y el primero de ellos es que hay un principio de autoridad divinamente ordenado. Versículos 2 y 3. Esto es un ordenamiento de parte de Dios, ¿ok? No es una ocurrencia de Pablo. Y como Pablo iba a tratar temas delicados, pues antes de corregirlos, los alaba. Antes de corregirlos, les reconoce lo bueno y le dice: los alabo porque en todo se acuerdan de mí y guardan las tradiciones con firmeza, tal como yo se las entregué en sus visitas. Y esto es un modelo sabio, es un pequeño paréntesis, un modelo sabio para cuando vayamos a exhortar. Acuérdate que estamos ahorita los domingos de la mañana y tú en tu casa todos los días leyendo acerca de la exhortación. Un valor que debe estar en nosotros como cristianos, el exhortar. Entonces esto es un buen principio para ti, un buen modelo, que primero hay que afirmar a la persona con palabras de ánimo. Es lo que está haciendo Pablo. Si cuando vayas a exhortar a alguien, no llegues con la espada desenvainada. Primero le dices: hermano, pues lo que el hermano tenga favorable, pues, ¿no? Si el hermano es
muy puntual y es muy saludador, aunque lo vayas a exhortar porque lo viste que estaba mintiendo, lo honras, hermano. Quiero reconocerte que tú eres un motivo para mí, una motivación de saludar a la gente. ¿Sí? A eso me refiero. Es lo que está haciendo Pablo. Pero luego el apóstol pues les cambia y les pone un pero. Pero quiero que sepan que la cabeza de todo hombre es Cristo, y la cabeza de la mujer es el hombre, y la cabeza de Cristo es Dios. Este es un muy buen resumen del orden divino, hermanos, establecido desde la creación y reafirmado a través del Evangelio. Digamos que este es el versículo que tendrías que subrayar, que hace un énfasis de todo el pasaje. Versículo 3. Y la palabra cabeza aquí está implicando autoridad y liderazgo, no está implicando superioridad. Eso es importante. Así como Cristo es la autoridad de todo hombre, el Padre es la autoridad sobre el Hijo. Y también el esposo tiene una autoridad amorosa y una autoridad responsable sobre su esposa. Ahora, ojo, porque esto aplica, ahorita lo explico. Esto no significa que haya superioridad o inferioridad en el valor o en la dignidad. ¿Ok? Esto es importante, anótalo. Hombres y mujeres, esposas y esposos, fueron creados igualmente a imagen de Dios. Igualmente a imagen de Dios. Génesis 1, 26 y 27. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Estaba la Trinidad ahí. A nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Dios creó al hombre a imagen suya, a la humanidad. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. ¿Ok? En la misma Trinidad, hermanos, vemos ese orden. El Hijo se somete al Padre sin dejar de ser Dios. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el Padre desempeña un rol, en este caso de autoridad, de liderazgo con respecto al Hijo, pero hay igualdad o es igual la divinidad, es igual los atributos de Dios, tanto en el Padre como en el Hijo como en el Espíritu Santo. En otras palabras, la sumisión no disminuye el valor. La sumisión refleja el carácter de Cristo. Entonces Pablo está aplicando esta verdad a la relación entre esposos, entre esposo y esposa. Entonces vemos que el matrimonio, como en la Trinidad, hay igualdad en cuanto a naturaleza y valor, pero hay diferencia en roles. Por eso, cuando el esposo ejerce liderazgo piadoso y una esposa responde con sumisión gozosa, ambos están reflejando parte de ese orden y de esa belleza que tiene la Trinidad. Hermanos, este principio no oprime. Y uso palabras que se oyen allá afuera. Este principio divino no oprime. Al contrario, este principio divino protege, edifica y glorifica a Dios. ¿Y cómo vemos el Evangelio aquí? El Evangelio nos recuerda que Cristo mismo se somete al Padre, se sometió al Padre por nuestra redención. No había forma, tenía que suceder así. Y Jesucristo no se sometió, no tuvo una sumisión forzada. Jesucristo lo hizo voluntariamente, lo hizo movido por amor. Y el Señor Jesús obedeció a tal grado que fue a la cruz para salvarnos. Entonces, hermanos, cuando nosotros aprendemos a vivir bajo la autoridad de Dios que Él ha establecido en el hogar, en la iglesia o en cualquier otro ámbito, estamos reflejando el corazón obediente de Jesús.
Y por eso honrar la autoridad divina no es un peso, es un privilegio, hermanos, es una oportunidad de mostrar el carácter de Cristo. Pues las esposas, cuando se sujetan, se someten de manera sumisa al líder amoroso, sacrificial y responsable, responsable, están aprovechando ese privilegio, están teniendo esa oportunidad de mostrar el carácter de Cristo. Esto es glorioso, hermanos. Honrar a Dios es reflejar a Cristo, porque Cristo se sometió por amor a nosotros, para que nosotros fuéramos salvos. Amén. Otro principio, hermanos, es el principio de las expectativas sociales apropiadas. Los versículos 4 y 6, Pablo aborda un problema concreto. Ya lo había dicho en el contexto, un tema de adorno, pero también un tema de conducta. Una conducta apropiada en la adoración pública, en esto que estamos haciendo aquí. En aquella cultura, acuérdate, esto lo dije muy al principio de la serie, en la ciudad de Corinto, la apariencia exterior comunicaba cosas, ¿no? Comunicaba cosas, o reflejaba respeto, reflejaba autoridad, o lo contrario, podía la apariencia exterior reflejar desprecio, y todo esto tenía que ver con el orden establecido por Dios. El tema aquí, hermanos, y no te vayas a dejar engañar, porque algunos piensan que el problema era solo si los hombres y las mujeres debían usar un sombrero o un velo durante el culto, y ese no es el problema. Pablo está trayendo algo más profundo, que es la confusión en los roles y la identidad sexual dentro del contexto de adoración. Porque si no, imagínate, si esto no lo leyéramos contextualmente y aplicando el evangelio para traerlo nosotros acá, ni un cabello largo, y todos tapaditos, y no es así. Ese no es el punto principal. La cultura, acuérdate, de los corintios estaba bien influenciada por el culto pagano. Y había un dios ahí, un diosecito llamado, o le hacían culto a un tal Dionisio, donde el culto reflejaba que hombres y mujeres invirtieran sus apariencias. En ese culto, los hombres llegaban vestidos de mujeres y las mujeres llegaban vestidos de hombres. Esto era un menosprecio por las diferencias creadas por Dios. Entonces, algunos creyentes, malinterpretando su libertad en Cristo, pues adoptaban estas prácticas muy parecidas y confundían lo que se debería de reflejar en la belleza del orden divino. Y Pablo escribe: todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza deshonra su cabeza, porque se hace una con la que está rapada. O sea, en palabras sencillas, los hombres debían vestirse como hombres y las mujeres debían vestirse como mujeres. Así. No era un tema de modas, no era un tema de reglas rígidas, sino que tenían que reflejar con el cuerpo, con su conducta, el orden de Dios, el orden sabio, el orden hermoso que Dios había establecido en la creación. Mira, hermano, todo esto es contexto. Vivimos una época bien difícil. Bien difícil. Y ustedes saben a qué me refiero. Entonces, Dios está hablando ahorita con respecto a esto. Pablo no está imponiendo una cultura. La iglesia no impone una cultura. Esto no es un tema de legalismo, hermanos.
Esto no es un tema que por tradición el hombre manda. No es tradición aquí. Es diseño divino. Roles creados divinamente. Pablo no quiere imponer una cultura. Pablo está llamando a un principio universal. Y nuestra adoración debe de expresar reverencia al Dios creador. Y debe reflejar su diseño, no confundirlo. Nuestra intención no es confundir el diseño de Dios, hermanos. Vivimos en una sociedad donde la identidad se redefine según los sentimientos de las personas. Si te sientes bien, hoy eres esto. Si te sientes mal, hoy eres lo otro. Por eso es una ideología. Y este texto nos recuerda la verdadera libertad cristiana, que esta libertad cristiana no borra distinciones que Dios creó, hermanos. Redime las distinciones para la gloria de Dios a través del Evangelio. Hermanos, tenemos que examinar nuestras maneras de vivir. Y nuestras maneras de vivir tienen que reflejar ese orden y esa belleza del diseño de Dios. Tenemos que hacer un examen a ver si no estamos dejando que la cultura, la sociedad o nuestro pecado determine lo que debe de verse como normal o aceptable. Y este mundo acá afuera ha quitado fronteras, ha quitado límites entre lo masculino y lo femenino. ¿Qué hacemos para honrar el orden de Dios en nuestros roles, en nuestras actitudes, en nuestros testimonios? ¿Realmente esto está honrando? ¿Es un acto de adoración a Dios? ¿Honra a Dios? ¿Honra a Cristo? Y aquí es donde todos fallamos, porque no vamos a poder hacerlo en nuestras fuerzas. Esa es la realidad. Todos aquí de alguna u otra manera hemos distorsionado el diseño de Dios, porque buscamos ser autónomos, ¿sí o no? Lo oraba hace ratito. En estas cosas no te metas, Dios. Aquí yo administro. Tú dedícate a la salvación y a la eternidad. Eso ha distorsionado las cosas, hermanos. O nuestro temor al hombre provoca estas validaciones humanas, ¿no? Carnales. Pero hermanos, el Evangelio nos da esperanza. Cristo, el Hijo perfecto, que se sometió al Padre, reflejó perfectamente ese orden en obediencia. Y ahora, hermanos, nos ofrece gracia para poder vivir de una manera que nuestra vida y nuestra adoración se vuelvan a alinear con el propósito del Creador. Cuando tú y yo estamos confiando en Jesús, el Espíritu nos transforma para poder reflejar su belleza, para poder reflejar el orden divino. Y esto inclusive en los detalles cotidianos, como los ejemplos que pone Pablo aquí. Amén. Ese es un principio. Ahora otro principio, que tenemos que honrar el principio que está aquí de gloria, de creación y de propósito divino. Y en los versículos 7 y 9, Pablo va más allá de la cultura. Pablo se va al fundamento del orden creado por Dios. Estas enseñanzas, hermanos, no dependían de las costumbres ni de la cultura corintia. Esto dependía de una realidad teológica establecida en las Escrituras. Si estás distraído, vas a tener que volver a ver el sermón. Luego no digas, pastor, ¿qué hago para sustentar teológicamente que los hombres son hombres y las mujeres son mujeres según el orden creado? Les exhorto en amor, hermanos, pongan atención, no se distraigan. Si te estás durmiendo, ve, párate, lávate la cara y te regresas. Pongan atención, hermanos, por favor, se lo suplico. Vivimos una situación bien delicada allá afuera por los roles de género mal establecidos a través de ideologías políticas. Así tal cual. Pablo
como en el versículo 3, que apela a este orden dentro de la Trinidad, ahora establece ese orden, o más bien ahora apela a ese orden establecido desde el Edén. Dice el versículo 7, pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que es la imagen y gloria de Dios, pero la mujer es la gloria del hombre, porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. En verdad, el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Miren, hermanos, aunque suene duro o aunque suene anticuado, Pablo no está rebajando el valor de la mujer, está exaltando el orden y la belleza de Dios. La mujer, según Génesis 1:27, también lleva plenamente la imagen divina. Entonces, importantísimo. La diferencia aquí no es un tema de dignidad, hermanos. La diferencia aquí es un tema de función, es un tema de propósito para lo que Dios creó a la mujer. Y hay una palabra clave que dice gloria. Pablo no dice que la mujer sea imagen del hombre, dice la gloria del hombre, es la gloria del hombre. En otras palabras, la mujer refleja y completa al hombre y juntos reflejan la gloria del Creador. Uno por sí solo no podría hacerlo. Por eso nos complementamos. Porque para yo poder dar gloria a Dios no lo puedo hacer solo. Necesito a mi mujer que me complementa. Esto no es un tema de distinciones competitivas, de ver quién lo hace mejor. Esto es un tema de complementarismo. Nos complementamos. Hay un maestro en Nuevo Testamento que se llama Andy Davis, y él dice: lo más grande que ha salido de un hombre no es una de sus obras, sino una mujer. Ella es su logro más glorioso. Entonces, cuando un hombre y una mujer viven, sirven y adoran a Dios respetando este orden divino, reflejan juntos, en conjunto, la armonía, la belleza del diseño de Dios. Y esto es lo que Pablo quiere restaurar en esta iglesia: una adoración que glorifique a Cristo al reflejar fielmente el orden de la creación, no distorsionándolo. Hermanos, la manera en que vivimos y la manera en que nos relacionamos revela a quién queremos glorificar. ¿A nosotros mismos? ¿A nosotros mismos por temor al hombre o a Dios? ¿A quién quieres glorificar según tu forma de vivir? Cuando un hombre ejerce un liderazgo con humildad, con amor, así como Cristo lo hace con su iglesia, y cuando una mujer refleja esa sumisión voluntaria, esa sumisión confiada, como la iglesia lo hace con Cristo, el evangelio es visible. Y es visible en esta comunidad. Nosotros como comunidad, como iglesia, estamos reflejando esa complementariedad, hermanos. Y si a lo mejor ni te has dado cuenta, nosotros confiamos ciegamente en Cristo, ¿sí o no? Y Él es nuestro líder. Él está ejerciendo liderazgo y nosotros de manera sumisa nos estamos sujetando a Él. Lo mismo en el matrimonio. Es lo mismo en los roles. Y en los temas de adoración, pues no se trata solamente de cantar o de escuchar, se trata de vivir de acuerdo al propósito para el cual fuimos creados. Y nuevamente, estamos contaminados por el pecado. Ninguno de nosotros vamos a poder reflejar ese orden de manera perfecta. El pecado nos ha contaminado. El pecado nos lleva a tratar de dominar, en el caso de los hombres, o a resistirse, en el caso de las mujeres. Nos lleva a buscar nuestra propia gloria. Y es en el evangelio donde vemos esperanza. Cristo no vino para ser servido, vino para servir.
y mostrando una humildad perfecta, restaura el orden que el pecado había roto. Fue en la cruz, mis hermanos, donde el Hijo se sometió al Padre. Lo hizo por amor, lo hizo con una obediencia perfecta, y con eso nos está devolviendo la capacidad de vivir conforme al propósito original de Dios. Es por la gracia del Evangelio de Jesús que hombres y mujeres podemos vivir nuestros roles, y no como una carga, sino más bien como una expresión de gozo por la gloria de Cristo que se ha reflejado en la creación, en el orden y en la adoración. Amén. Hay otro principio, la observación angelical y la sumisión. Aquí había mucha expectativa por unos hermanos que conozco. ¿Qué vas a decir con respecto a los ángeles? Ahí voy. Dejen, tomo agua porque... Toma agua, hermano, toma agua. Hasta este punto, hermanos, por si te habías dormido, Pablo habló del orden divino, versículo 3, de la apariencia adecuada, versículos 4 y 6, del propósito de la creación, versículos 7 y 9, y ahora en el versículo 10 avienta una cosa así bien sorprendente que amplía la perspectiva, ¿no? Por tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza. Hasta ahí todos estamos bien, todos entendemos. Por causa de los ángeles. Y ahí nadie entiende. Creo que lo entendí. Que el Espíritu Santo me ayude. La adoración no es un asunto entre creyentes y Dios. Vamos por ahí. Esto que estamos haciendo desde las 10:30 de la mañana es una escena observada desde el cielo. Es decir, nos están viendo, hermanos. Hebreos 12:22 dice que cuando la iglesia se congrega, nos unimos a miriadas, o sea, a miles de millones de ángeles en adoración, ¿correcto? Aquí en nuestra reunión de adoración no solamente se testifica a hombres, o sea, yo al adorar testifico al hombre, al de al lado, que estoy adorando a Dios y que confío en Dios. No solamente hacemos esto aquí, sino al hacerlo estamos testificando a seres celestiales. Yo creo 120% seguro que aquí, ahorita, hay un montón de ángeles. Aquí. ¿Tú lo crees? Yo creo que sí. El Señor los manda para que nos cuide, pero también los manda para que testifiquen, para ver qué estamos nosotros haciendo. No porque el Señor no lo pueda ver, simplemente así lo hace. Entonces, el significado exacto de esto pues es como que misterioso. Y otro autor muy reconocido, David Garland, dice: ninguna interpretación puede sostenerse con gran confianza en este versículo. O sea, ¿qué dijo Pablo? No sé. Si tú estás en Cristo, un día vamos a estar y le preguntas y le dices: Pablo, ¿qué te inspiró el Espíritu Santo para decir eso? Y ya nos dirá, ¿no? Y va a decir: no, Toño estaba por la calle. Pero bueno, confiamos que el Espíritu Santo nos ayuda en estas cosas. Entonces, pero la idea principal, si hay una claridad. Los ángeles son observadores y son observadores reverentes del orden divino. Los ángeles se deleitan, hermanos, aquí en la tierra. Cuando nosotros aquí en la tierra, nuestra adoración refleja obediencia y gloria, la misma que ellos reflejan en el cielo. Y hay hechos bíblicos que sostienen esto. Los ángeles fueron creados para glorificar a Dios. Los ángeles se deleitan en servirle y en adorar a Dios con humildad. Apocalipsis 7, el anterior fue Salmo 148. Los ángeles se someten gustosamente a la autoridad de Dios, Salmo 103. Los ángeles participan como testigos de la adoración de los santos, Apocalipsis 1. Y los ángeles también se regocijan cuando Dios es honrado.
Y también los ángeles se entristecen cuando no lo es. Hay un evento ahí en Hechos 20 que un ángel lastima a una persona por no honrar a Dios. Entonces parece que Pablo dice que honremos a Dios con nuestra adoración de tal manera que algunos ángeles puedan unirse a nosotros con alegría. Así de sencillo, ya no tengo más que decir al respecto de los ángeles. ¿Okay? Ahora, bien, hay otra palabra anterior, una señal de autoridad, que es así como que las hermanas dijeron, caray. Con respecto a esa señal de autoridad, no se trata de una prenda mágica, sino se trata de un símbolo visible de sujeción voluntaria al orden divinamente establecido. La mujer corintia, o la mujer cristiana de Corintio, sí, más bien, que mostraba respeto por su líder, por su cabeza, es decir, su esposo, no solamente estaba honrando a su marido, hermanos, también honraba a Dios, quien diseñó ese orden. Todos conocen a R.C. Sproul, ya está, creemos en la presencia del Señor, ¿verdad? Su esposa todo el tiempo usó velo, y era la única en la iglesia que usaba un velo, ¿sí? Y cuando le preguntaron, pues, oye, pues ya este rollo ya no nos aplica, es un tema de actitud, y la esposa de R.C. Sproul, la hermana esta, dijo, esto para mí es un recordatorio, es algo personal, un recordatorio de que yo tengo una autoridad que es mi esposo, porque mi pecado hace que esto se me olvide. ¿Ok? Ya si el otro domingo vienen con velo las esposas, ya es su rollo, hermanas, no es mío. Esto es de esta señora. Y si no les gusta, pues reclámenle a ella, ¿no? Solo es un testimonio. ¿Ok? Ahora, nuestra adoración importa más de lo que pensamos, hermanos. El motivo del corazón para adorar importa más de lo que tú crees, hermana y hermano. Más de lo que tú crees. Esto no se trata de preferencias, no se trata de emociones, no se trata de tradiciones, se trata de cómo nuestra vida, cómo nuestra conducta refleja la gloria y el orden de Dios. Cómo tu conducta refleja el orden de Dios, cómo tu conducta refleja la gloria de Dios. Y aquí es donde nos despelucan a todos. Cuando nosotros venimos delante del Señor, aquí o en tu casa, pero especialmente estamos hablando del culto dominical, tenemos que hacerlo con reverencia. Esto no es un templo consagrado, como dicen unos. Esto no es un templo consagrado. Aquí en las noches hay fiestas, jueves, viernes y sábado. ¿Okay? Pero aquí está presente el Señor ahorita. Y cuando venimos delante del Señor, tenemos que venir con reverencia, conscientes de que somos parte de una realidad que es muchísimo más grande que nosotros mismos. Esto es espiritual, hermanos. Este no es un hobby, este no es un servicio. Por eso a mí no me gusta eso de servicio de adoración. Esto no es un servicio, esto es un culto al Dios Trino, creador del universo. Venimos a rendirle adoración al Señor y confiamos y sabemos que el Señor está aquí presente. Pero muchas veces, hermanos, se nos olvida la reverencia. Sí, Jesús dijo que es nuestro amigo, pero a veces nada más lo tratamos como amigo, y de esos amigos pelados con los que nos llevamos a veces. Y Jesús es el que sostiene el universo y requiere reverencia también. Esto no es legalismo, hermanos, pero es que a veces se nos olvida. Se nos olvida que estamos delante del que sostiene todas las cosas. Y esta aplicación me gusta porque los ángeles están observando nuestra obediencia. Los ángeles están observando nuestra unidad.
Los ángeles están viendo la manera en que reflejamos la belleza del evangelio en nuestras relaciones. Y nosotros no le debemos pleitesía a los ángeles, que quede claro. Ni los adoramos y no nos importa los nombres que Dios le haya puesto al angelito este o al otro aquello, ¿sí? Eso no va por ahí, no malinterpreten. Pero el Señor sí envía a sus ángeles como testigos de cómo estamos haciendo las cosas aquí en la tierra. El mundo promueve independencia, el mundo promueve autosuficiencia, el mundo promueve la confusión de las identidades. Pues entonces la iglesia tiene el privilegio de mostrarle al mundo que la verdadera libertad se encuentra en la sumisión gozosa de Cristo al momento de la adoración corporativa. Hermanas, a ver, ¿ustedes se someten a Cristo? Y todas las hermanas dicen amén, ¿verdad? ¿Ustedes se someten a Cristo, hermanas? Ok. Las solteras que dijeron amén, así síganle. Ok. Pues las casadas también séanlo con los esposos. Respétenlos, hónranlos. Ellos son sus líderes que Dios puso sobre, no les dio. El líder que Dios les dio, no. El líder que Dios les puso sobre ustedes. Y cuando ustedes se someten a su líder, honran y glorifican a Dios. Eso es así de claro. También el hombre se sujeta ¿a quién? A Cristo, y también se somete a su esposa, Efesios 5. Y nos sometemos unos a otros, así que el hombre no es así como que el príncipe, ¿ok? No es un señor feudal, ¿ok? Somos los más viles pecadores, ¿ok? Bueno, vamos a fallar en esto, hermanos. Todos los puntos te he estado hablando del evangelio, porque luego me dicen, es que casi no hablo del evangelio, pastor. Bueno, hoy puro evangelio. Vamos a fallar en esto. Todos vamos a fallar en someternos. Las mujeres van a fallar en someterse sumisamente a sus esposos. Las mujeres van a fallar en someterse sumisamente a Cristo. Los hombres peor. ¿Sí? Los hombres peor, porque como se nos ha dado esa autoridad, luego nos creemos muy. Las mujeres tienen un escape. El escape es, pues ahí te la echas con tu suegro, o sea, con Dios, ¿no? Ellas son hijas de Dios. Yo, flojita, tú respondes. Qué gran escape tiene el complementarismo para las mujeres, hermanas. Y el hombre que tiene esa responsabilidad dada por Dios, a veces, muchas veces, casi siempre abusamos. Entonces, este tema es que vamos a fallar. Pero gracias a Dios porque tenemos esperanza en el evangelio, hermanos. Cristo, el Señor que sustenta el universo, el Señor de los ángeles, fue el que se humilló, fue el que se sometió a la autoridad del Padre. Entonces la obediencia de Cristo nos redime a nosotros. Y el Espíritu Santo nos capacita. Gracias por el evangelio, gracias por la obra de Jesús, somos redimidos y tenemos el Espíritu Santo que nos capacita para entonces adorarlo a Él, humillarnos, buscar esa pureza y ese gozo. Toda nuestra adoración, hermanos, es un olor grato al Señor. Lo que tú haces para adorar a Dios de corazón, desde tu alma, el Señor recibe un olor grato. Como cuando vas a una carne asada y le haces, ¿te huele rico? El Señor, cuando recibe nuestra adoración, recibe un olor grato. La pregunta es, ¿qué tipo de adoración estás haciendo para el Señor? Ese ya es tu rollo. Ok, otro principio, hermanos, la interdependencia. Y me voy un poquito más rápido. Pablo está anticipando un malentendido en el versículo 11 y 12. Hermanos, hombres y mujeres somos complementarios y somos mutuamente dependientes. Por eso hablo de esta interdependencia. Somos mutuamente dependientes. El diseño de Dios en la creación no fue competitivo, fue cooperativo. Eva provino de Adán, pero desde entonces
Todo hombre procede de una mujer. Dios entretejió esta interdependencia en el corazón de la humanidad. Y esto es bueno, porque Dios en su bondad quiso que necesitáramos unos de otros para cumplir su propósito. En la familia, en el matrimonio, en la iglesia. Es decir, nadie puede crecer aislado. Escucha bien, la diferencia de funciones no implica diferencia de valor. Más bien muestra, es un ejemplo, cómo cada uno contribuye a la obra del Señor desde el llamado particular que el Señor les puso. Así lo hizo Dios, hermanos, y eso es perfecto. Es un llamado perfecto. A las mujeres así las hizo Dios y les dijo: así me vas a adorar, gózate. Y a los hombres les dijo: así me vas a adorar, gózate. El diseño de Dios no es un accidente cultural. El diseño de Dios no es una imposición social. El diseño de Dios es una expresión de su gracia. Es una expresión de su soberanía. Porque nos hizo distintos para servir mutuamente y para reflejar su gloria y para que lo hagamos de una manera completa. Otro principio: honremos el principio de la naturaleza. Pablo está apelando a la biología, versículos 13 y 15. Y Pablo nos recuerda que incluso la naturaleza nos enseña principios que reflejan el diseño del Creador. Dice: ¿es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? Pues la respuesta esperada sería un no. Y luego añade: ¿no les enseña la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra? Y al final dice: si la mujer tiene el cabello largo le es una gloria. El texto nos tiene que llevar a reflexionar, hermanos, de cómo Dios ha inscrito en la creación estas distinciones que son bellas, que son significantes entre el hombre y la mujer. El punto no es el largo del cabello, no es la longitud del cabello, sino el llamado a honrar la diferencia que existe entre los sexos como parte del buen diseño de Dios. Hermanos, tenemos que decirle al mundo, y ese es un compromiso tuyo y mío, tenemos que decirle al mundo que la masculinidad y la feminidad no son errores culturales. Estos son reflejos complementarios de la sabiduría de Dios y de su imagen. Aquí tenemos, no sé cuántos somos hoy, Anita. No lo has contado, ok. Somos muchos testigos de esto. Somos testigos de ir al mundo y decirles: Dios no se equivocó. Dios hizo varón y hembra y no se equivocó. Dios hizo roles diferentes. 75 testigos de esto que estoy diciendo, que estamos obligados a ir al mundo y decirles: Dios no se equivocó, tú te equivocaste, tú estás confundido, Dios no se ha equivocado. La biología no se equivoca. Y la biología la hizo Dios, pues. Dios le ha dado a la mujer una señal natural que refleja su papel dentro de este orden divino. Y ese rol no la degrada, hermanas, no las degrada. Su rol las honra como mujeres, porque Dios las hizo mujeres. Naturaleza, biología, creación, todo esto testifica de manera junta, como un conjunto, que cuando vivimos conforme al diseño de Dios, nuestra vida apunta a darle gloria a Dios, no a la nuestra. El tema de la ideología es un tema de satisfacción propia. Y si tú crees en la Biblia, llevamos muchos capítulos diciendo: renuncia a tus preferencias, renuncia a tus derechos para que le des gloria a Dios, solo a Dios. Esto es tremendo, porque otra vez Cristo se sometió.
Cristo estaba en aquel entonces que dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen. Cristo estaba ahí. Cristo, que tiene un poder incalculable, que sostiene el universo, se sometió. Nada más eso. Él se sometió. Nosotros, ¿por qué no? ¿Por qué no nos sometemos al diseño de Dios? ¿Por qué no reconocemos su sabiduría? Vivimos en una época que confunde identidad con independencia. Y como cristianos estamos llamados a mostrar algo distinto, que tenemos que reconocer la creación de Dios como buena, como un diseño de su gracia. Y el último principio es la práctica común. Hay que honrar la práctica común. La Biblia de Jerusalén dice, de todos modos, el versículo 16, si alguien quiere discutir, no es esa nuestra costumbre ni de las iglesias de Dios. O sea, Pablo está diciendo, mira, si no estás de acuerdo en el diseño de Dios, no discutas, porque en esta iglesia no discutimos. Obedecemos y nos sometemos a la palabra de Dios. Amén. Conste. Se están grabando. Están en vivo. Estamos pues. El Señor no fue contencioso, mis hermanos. El Señor se sometió. Él fue obediente, no fue contencioso. Nosotros tenemos que someternos sumisamente con gozo al Padre, porque ahí vamos a reflejar el carácter de Cristo. Y lo vamos a hacer además con humildad, porque tenemos el ejemplo de Cristo. Y quiero concluir con esto. Hoy el diseño, mis hermanos, de Dios está siendo desafiado como nunca antes. Esta confusión de género está impregnando la cultura y especialmente está atacando la educación, los medios de comunicación y hasta los deportes. Tenemos un feminismo que ha torcido la verdad de la igualdad espiritual, convirtiéndola con una rivalidad contra el hombre. Tenemos una aparente doctrina de igualitarismo, que es lo contrario a todo este sermón de complementariedad. Tenemos una aparente doctrina de igualitarismo que ha querido borrar o quiere borrar los límites entre los roles, creyendo que eliminando estas diferencias es la solución a las injusticias. O sea, el igualitarismo es un feminismo disfrazado. Y también tenemos la ideología de género, que esta todavía ha ido aún más lejos porque rechaza el diseño de Dios. La ideología de género declara que el cuerpo, que la biología no tienen un propósito divino. Hermanos, esto no es progreso. Esto es confusión espiritual. Porque al rechazar el diseño de Dios, el mundo rechaza también la sabiduría de Dios. Rechaza la autoridad de Dios y rechaza la gracia de Dios. Entonces yo les pregunto esta mañana, ¿qué estamos haciendo al respecto? ¿Cómo estamos afrontando el feminismo, el igualitarismo, la ideología de género desde tu trinchera? ¿O tan solo lo ignoramos? Pues que Dios se haga cargo, que Dios trate con ellos. Ellos rendirán cuentas. Sin duda va a pasar. Eso ténganlo por seguros. ¿Qué estamos haciendo? Hermanos, el evangelio es la respuesta a esas confusiones. Por eso tienes que conocer a Dios, apreciar el evangelio para poder predicarlo, porque Jesús no solamente vino a
perdonarte tus pecados y a salvarte de tu pecado. Jesús vino también a restaurar el orden de Dios en medio de nosotros. Porque donde hay este orgullo, Jesús enseña humildad. Donde hay rebelión, Jesús enseña obediencia. Donde hay división entre hombres y mujeres, Jesús crea una reconciliación perfecta por medio de la cruz. Entonces, en Cristo, hermanos, vemos ese modelo perfecto. El Hijo, igual al Padre en esencia, sometido al Padre en amor. De igual manera, esposo y esposa, hombre, mujer, pueden reflejar la hermosura del Evangelio cuando cada uno abraza voluntariamente su rol con humildad y con alegría. Esto es bueno, mis hermanos. No pongan cara de tristes. Esto es bueno, porque Dios no se equivoca. Cuando hombres piadosos lideran con amor, pues mujeres piadosas sirven de manera fuerte y de manera honrosa. Y ahí Cristo es exaltado. Y ahí el Evangelio se hace visible. Y tu vecina, tu prima, tu amigo, tu compañero de trabajo lo ve. Lo ve. Ve el Evangelio. Ni se lo tienes que predicar. El Evangelio no elimina las diferencias entre hombre y mujer, hermanos. Las redime para la gloria de Dios. Cristo va a volver pronto, hermanos. Que no nos tome adormecidos como algunos este sermón. Que no nos tome dopados por las corrientes del mundo. Nosotros somos el frente de batalla con el que cuenta Cristo para dar testimonio de su diseño entre el hombre y la mujer. Nada más y nada menos. Entonces, hermanos, cada familia, cada matrimonio, cada hombre, cada mujer, que sean un testimonio viviente del orden redentor de Cristo, del orden de la creación, y que la sumisión sea vista como una forma de amor, y que el liderazgo sea visto como una expresión de servicio. Y cuando los otros vean cómo nos relacionamos, están viendo el reflejo del Salvador, están viendo a Cristo, porque Él fue el que se humilló. Él fue el que se humilló para traernos orden, para traernos paz y para traernos vida en este mundo que solo había caos, hermanos. Amén. Oremos. Señor, esta mañana hemos sido exhortados por tu palabra. Y primeramente queremos darte la honra y el honor y darte gracias por tu sabio diseño. Porque pues a pesar de nuestra rebeldía y de nuestras ideas y de nuestro pecado, tu diseño es sabio. Tú no te equivocas, Dios. Te pedimos perdón por tantas veces en que hemos querido redefinir tu diseño que es perfecto. Te pedimos perdón porque si bien hemos sido confundidos por el mundo, hemos cedido a esas confusiones dando rienda suelta a nuestros pecados, a unas vidas licenciosas, Señor, creyendo que podemos redefinir el género, podemos redefinir tu diseño, podemos redefinir el rol de sumisión condicionado de la mujer, podemos redefinir el liderazgo del hombre haciéndolo abusivo. Señor, que esta iglesia, Señor, todos nos sometamos con gozo a tu autoridad, primeramente. Y que todos aquí reflejemos la belleza del Evangelio, la maravilla del Evangelio en nuestras relaciones, Dios. Te pido, Señor, que en cada uno de los hogares aquí representados reine Cristo. En nuestras iglesias, en nuestros corazones, Señor. Que tu gloria sea evidente, Señor. Que seamos un pueblo que vive en armonía, honrándote, glorificándote y obedeciéndote
Gracias porque eres bueno y eres fiel. Gracias porque eres perfecto y no te equivocas. Te amamos, te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.